Buenos días a todos y bienvenidos a este episodio número 5 sobre este estudio que estamos haciendo acerca de la salvación y de la posibilidad de la apostasía. La semana pasada estuvimos viendo la tercera advertencia que vemos en Hebreos, en el capítulo 6. Estuvimos haciendo un análisis exegético bastante profundo para determinar el significado de las palabras en su contexto, ¿verdad? Hoy pasamos a la parte número 5, que vamos a ver la cuarta advertencia que vemos en esta epístola de Hebreos, que se encuentra en el capítulo 10, del 26 al 29. En este caso, como en los demás, como hemos dicho con anterioridad, existe este tipo de temática que vuelve a ensalzar a Jesús antes de entrar en la advertencia. En el capítulo 7 se sigue hablando de cómo Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 7, versículos 17 y 21, cómo es hecho fiador de un mejor pacto, versículo 22, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, versículo 24, salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, el versículo 25, como él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, versículo 26, ofrece un sacrificio para siempre, versículo 27, y es hecho perfecto para siempre, versículo 28. Así que en este capítulo 7 se sigue exalzando la figura de Jesús. En el capítulo 8 se sigue hablando de la superioridad de Cristo. Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, en el capítulo 8, versículo 6, donde el Señor pondrá la ley en su mente y corazón y Dios será propicio a sus injusticias y nunca más se acordará de sus pecados, de los nuestros, y de sus iniquidades. Este pacto da por viejo al primero y el primero está próximo a desaparecer, versículos 10 al 13. En el capítulo 9 se habla de las partes del tabernáculo, del 1 al 7, los versículos 12 al 14 hablan de cómo Cristo entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se habla cómo la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne y cómo la sangre de Jesús hace limpiar la conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, el 12 y el 13. En los versículos siguientes, del 15 al 28, se sigue hablando de cómo es mediador de un mejor pacto para que los llamados reciban las promesas de la herencia eterna y cómo sin derramamiento de sangre no se hace remisión y cómo Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y cómo aparecerá una segunda vez para salvar a los que le esperan. Después, en el capítulo 10, se habla de cómo la ley era la sombra de los bienes venideros y cómo la sangre de los toros y machos cabríos tampoco podían quitar el pecado, lo podéis ver en el versículo 1 al 8, en comparación con la eficacia del sacrificio de Cristo que podéis ver en el versículo 8 al 18. Seguido de esto, dice unas palabras muy importantes antes de entrar en esta cuarta advertencia. Estas palabras las vemos en el capítulo 9, versículo 19 al 25, cuando dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si prestamos atención, existe una pequeña advertencia ya ahí en el versículo 23 cuando dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que se puede observar este tipo de pequeña advertencia y cómo no solo está en mente el perdón de los pecados por parte de Cristo, sino también la esperanza que tenemos todos, esta esperanza futura como cristianos. Así que, como podéis ver, el contexto antes de la advertencia sigue exaltando a Jesús de una manera grandísima, como él se merece, evidentemente. Pero vamos a ver otra vez este tipo de temática: adoración de Jesús y después una advertencia. Y esto lo vemos en los versículos 26 al 29, que dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Como se puede apreciar, el vocabulario aplicado por el autor de Hebreos es incisivo e indica que aquellas personas que han sido santificadas por la sangre del pacto ya no les queda más esperanza, sino una horrenda expectación de juicio. Ahora la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente. ¿De qué personas se está hablando aquí? ¿Habla de personas que están en el cuerpo de Cristo y por lo tanto se les da una advertencia de no cometer apostasía? ¿O por el contrario, se habla de personas que nunca han creído en el Evangelio? Como hemos mencionado anteriormente, la manera de defender la doctrina de salvos siempre salvos es la de interpretar que las personas de las que se habla aquí son personas que nunca han sido salvas, esto es, inconversos o personas que profesan una falsa fe. A priori, esta interpretación tiene unos cuantos problemas. Primero, el contexto que precede a esta advertencia, como hemos visto estas otras tres advertencias anteriores. Segundo, la inclusión del autor de Hebreos como uno de los posibles involucrados en este acto de apostasía, que también veremos más adelante en el versículo 39, y que ya hemos hablado que también puede ser un acto de cortesía, pero veremos más también con este versículo 39, ¿no? Tres, el hecho de mencionar la ley de Moisés perteneciendo al antiguo pacto y venir de hablar de este nuevo pacto traído por el Hijo de Dios. Cuatro, el hecho del hablar de tener por inmunda la sangre de Cristo por la cual fueron santificados. Y cinco, el hacer afrenta al Espíritu Santo. A priori, este tipo de afirmaciones sugieren que se está hablando del posible acto de apostasía. Sin embargo, vamos a analizar esta porción con más profundidad para poder tener más claridad. Vamos a ir parte por parte. La primera parte es si pecaremos voluntariamente. La palabra utilizada como voluntariamente en griego es la palabra jeskusios, que implica este acto personal hecho de una manera voluntaria, esto es sin compulsión, deliberadamente o intencionalmente. El uso de esta palabra y sus cognados en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, están relacionados con los sacrificios voluntarios requeridos por la ley, Levítico 17, 16, 23, 38, etcétera, que podéis ver ahí en pantalla, y también a la voluntariedad de la alabanza espontánea, al trabajo también voluntario en Éxodo 36, 2, sufrencia voluntaria, servicio voluntario en la comunidad cristiana, como podéis ver en 1 Pedro 5, 2 y en Filemón 14. Así que vemos claramente cómo existe este acto voluntario de la persona que decide pecar de esta manera. Es muy interesante también el paralelismo que vemos con este tipo de acto voluntario en pecar que se ve, por ejemplo, reflejado en el Antiguo Testamento, en Números 15, 30 al 31, cuando dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cuando se mira el contexto de Números 15, 30 al 31, vemos cómo existe una comparativa entre las personas que pecan de manera involuntaria con las personas que pecan de manera voluntaria. En el versículo 24, por ejemplo, se habla de que si el pecado de la congregación es cometido por ignorancia, entonces habría ofrenda conforme a la ley para eximir esta impureza y serán perdonados en el versículo 25. Lo mismo ocurría con las personas individuales, donde si esta persona pecare por ignorancia, ésta debería de ofrecer una cabra de un año para expiación para ser perdonado, en el versículo 27 al 28. Sin embargo, con relación a esa persona que pecaba de esta manera en soberbia, esta rebeldía en contra de Dios sería cortada, pues no existe un sacrificio por este acto, que parece que es algo a lo que también se hace alusión aquí en Hebreos, al menos de esta manera, de esta simbología. Aunque la palabra jescusios no aparece en la Septuaginta con referencia a pecados cometidos voluntariamente, sí que aparece acusios, que implica esta acción cometida de manera involuntaria, para referirse a pecados hechos en ignorancia. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la cita mencionada anteriormente en Números 15, 24 al 25, junto con otras como Levítico 4.2, versículo 22, versículo 27 y capítulo 5.15, en Números 15, 27 al 29 también 35.11 y versículo 15. También lo podemos ver en Josué 23, 5 y 9. Por esta razón, Forlines afirma, traducción mía, difícilmente se puede dudar de que Jescusios, tal como se usa en Hebreos 10:26, fue elegido deliberadamente en contraste con acusios. Este tipo de implicaciones de pecados hechos por ignorancia en contraposición con los pecados hechos de manera voluntaria tendría un significado de la intención del corazón de la persona que los hace. Así que lo que vamos a ver ahora es la implicación de esta voluntariedad a personas regeneradas.
Y es en este tipo de contexto donde la argumentación de salvos, siempre salvos, pierde más fuerza. Esto es porque este tipo de pecado voluntario no se puede atribuir a gente no creyente. Aparte de la clara aplicación de la sangre del pacto en la cual fueron santificados, que veremos después con más detenimiento, vemos cómo se habla de personas que pisotean al Hijo de Dios también. No cabe duda que cuando Cristo estaba delante del pueblo, con Pilato por ejemplo, muchas de las personas que le estaban gritando crucificadle sabían de él. Lo mismo se puede decir de cuando Cristo estaba en la cruz. Las personas que se burlaron de él o habían escuchado el Evangelio o la predicación de Jesús por alguna manera, o sabían en general de Jesús. Sin embargo, vemos la petición de Jesús al Padre cuando le dice lo siguiente en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es lo que tenemos que ver aquí ahora, la importancia de este tipo de pecado voluntario e involuntario, ¿vale? Y no estamos hablando de las implicaciones a las personas que lo cometen en sí, sino a si este pecado voluntario o involuntario, que evidentemente siempre es una ofensa ante Dios y tiene sus consecuencias, se puede aplicar a personas que no creen en Dios, o si se puede aplicar solo a personas que están en Cristo, ¿vale? Como podéis ver aquí, hay personas que sabían de Jesús, sabían el Evangelio, le conocían, de alguna manera o de otra, le gritaban crucificadle, se burlaban de él y Jesús le decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que puede quitar de esta ecuación de Hebreos a las personas no creyentes, como estas personas que pecaren voluntariamente. Así que esto es una clara referencia que ante el acto más grosero jamás hecho en la humanidad, donde el mismo Hijo de Dios fue crucificado por su propia creación, para Jesús lo estaban haciendo de alguna manera en ignorancia, sin saber lo que hacían. Estas implicaciones, por lo tanto, en esta cita de Hebreos, implica que si para Jesús estas personas que se estaban burlando de él, que le gritaban e injuriaban, eran merecedoras de perdón, entonces aquí ahora no se puede referir a estas personas que pecan voluntariamente en Hebreos a personas no creyentes que se burlan de Cristo, por ejemplo, o que no creen el Evangelio en la primera ocasión que este Evangelio es presentado, o nunca en general. Es importante entender el contexto al que nos referimos. No estamos diciendo que las personas que pecan y que se rebelan en contra de Dios no serán juzgadas conforme a sus pecados. Queda claro que todos hemos pecado y que hemos quedado destituidos de la gloria de Dios y que todos aquellos que no acepten al Hijo de Dios no pueden ser perdonados y serán juzgados justamente. Y esto se aplica a toda la humanidad. Lo que estamos diciendo en este contexto es que las palabras de Hebreos, en esta sección en específico, que habla de este pecado voluntario, con las connotaciones de rebeldía, sublevación, obstinación, blasfemia, apostasía, de personas que conocen a Dios, de cómo para este pecado tan grave ya no queda más sacrificio para ellos, o como vimos la semana pasada en el capítulo 6, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. El ejemplo de las personas que injuriaron a Jesús en la cruz, que se burlaron de él, y los que veremos ahora también, con Esteban, con Pablo, con las palabras de Pedro con relación a la cruz, a personas culpables, es diferente porque al no conocer a Dios de verdad, al no aceptar a Cristo, todavía tienen esta posibilidad de ser perdonados y que el sacrificio de Cristo se les aplique. Evidentemente, si no se arrepienten de sus pecados y si no aceptan a Cristo, tampoco serán perdonados, pero la opción de ser perdonados por las propias palabras de Cristo, y como veremos ahora por Esteban, Pedro y también por Pablo, siguen siendo vigentes. Mientras que para aquellos que han sido iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, como decía el capítulo 6, y que pecan voluntariamente con las implicaciones de soberbia en contra de Dios, de sublevación, de personas que han estado en el pacto, ya no queda más sacrificio para los pecados o, como dice en el capítulo 6, han recaído y no pueden ser renovados al arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios, por este vituperio público que le hicieron, o este pisoteo al Hijo de Dios, como se nos habla ahora en el capítulo 10, por tener inmunda la sangre de Jesús, en la cual fue santificado y se burlase del Espíritu Santo. Es importante poder hacer la diferencia para poder comprender a lo que estamos refiriéndonos en este estudio, ¿vale? Una vez tenemos esto en mente, seguimos con lo que vamos a ver ahora. Esto también lo vemos en las palabras de Pedro en Hechos 3, 14 al 20, cuando les dice a los que le escuchan lo siguiente: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios
ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así que claramente vemos cómo este tipo de noción por la cual las palabras de Hebreos son aplicadas a personas no creyentes, que no han sido regeneradas y que escuchan el Evangelio y que pasan del Evangelio o que se burlan de Jesús, pues pierde todavía más fuerza con este ejemplo de la cruz que vemos aquí y las palabras de Jesús y también las palabras de Pedro, que insta a estas personas a que se arrepientan. Sin embargo, esto no es la única vez donde vemos este tipo de situación. En Hechos 7 vemos algo similar con Esteban. Después de haber hecho una disertación de historia bíblica a estas personas para fundamentar la creencia en el Mesías, como Jesús el Mesías, como sabéis, fue apedreado por las personas que, dice en el versículo 51, resistían al Espíritu Santo. Importante para lo que estamos viendo aquí ahora de pecar voluntariamente, dirigido supuestamente a personas del mundo. Mira lo que dijo a gran voz cuando le estaban apedreando. Esto lo vemos en Hechos 7:60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Este es otro ejemplo donde personas que incluso se les dice que resisten al Espíritu Santo y que apedrean a un siervo de Dios son categorizados como personas que su pecado puede ser perdonado. Quería en contra de lo que vemos que dice en Hebreos, porque creemos que evidentemente lo que pone en Hebreos, y ya no solamente esta cuarta advertencia, sino las tres anteriores, va dirigidas a personas que pueden cometer este acto de apostasía. Estos ejemplos fundamentan la tesis de que este tipo de acto que vemos en esta sección habla de personas que han sido regeneradas. De hecho, el ejemplo de Pablo se trata de otro ejemplo por el cual el argumento de los salvos siempre salvos seguiría perdiendo peso en esta sección de Hebreos. Por ejemplo, recordemos que Pablo, según sus propias palabras, era un blasfemo, pero que recibió perdón porque lo hizo por ignorancia. En otras palabras, de la misma manera que las otras personas mencionadas en el caso de Jesús en la cruz se burlaban de él, y de Esteban, que le apedrearon y que resistían al Espíritu Santo, y ahora Pablo nos habla de cómo él era rebelde en contra de Dios hasta el punto de perseguir a la iglesia, de ser blasfemo. Esto nos quiere decir que evidentemente y sin duda había escuchado el Evangelio e iba en contra de los cristianos y por extensión evidentemente en contra de Cristo, pero fue perdonado porque lo hizo por ignorancia. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:13, que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí lo que estamos viendo aquí es que estos pecados de voluntariedad se refiere a algo diferente a lo que entendemos generalmente por el contexto de lo que habla y las implicaciones que tiene. Es por esto que es importante entender cada tema que se habla en su contexto. Aquí estamos hablando de este pecado voluntario, que es este pecado de rebeldía en contra de Dios. Este tipo de ejemplos evidencian una vez más cómo los casos mencionados por el autor de Hebreos son específicamente de personas que estaban en el cuerpo de Cristo y que decidieron abandonar la fe o apostatar. Si el acto de las personas que crucificaron a Jesús, que apedrearon a Esteban y la persecución de la iglesia por medio de Pablo, que evidentemente fueron personas que una vez escucharon el Evangelio y fueron rebeldes pecando voluntariamente en ese sentido, y este acto de estas personas fue considerado un acto de ignorancia o que puede ser perdonado, entonces el autor de Hebreos solo puede referirse a personas que una vez fueron regeneradas, recordando las palabras del capítulo 6, cuando decía: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio, la advertencia que vimos la semana pasada. Todo este tipo de detalles nos deja a ver claramente que se habla de este tipo de personas. Y todo esto siempre teniendo en cuenta el detalle de la inclusión del autor de Hebreos en todo este tipo de advertencias, junto también con la de los lectores. Hablamos de esta manera de introducirse por cortesía, pero esto hay que aplicarlo en todo momento, como veremos después en el versículo 29. Así que esta primera parte, este pecado voluntario, vemos cómo es este pecado de rebeldía en contra de Dios, de esta manera. Este pecado de este acto de dejar a Dios, de ir en contra de Dios. Vamos a ver la siguiente parte. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La palabra utilizada por conocimiento es la palabra epignosis, que implica conocimiento, conciencia y reconocimiento. Como dice Kent, se considera que las personas en vista han recibido previamente el conocimiento de la verdad. No se da ninguna pista de que este conocimiento, o epignosis, fuera deficiente. ¿Vale? La traducción es mía. Vemos cómo se habla de este conocimiento auténtico. ¿Vale? Es por esto que es importante entender el contexto en el que esta palabra se utiliza.
De las 20 ocasiones que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento con relación a Dios, esto es la verdad, ¿no? Entendiendo que Dios es la verdad siempre, tiene connotaciones de esta experiencia personal, específicamente a personas regeneradas. Esto lo vemos, por ejemplo, en Efesios 1:17, el 4:13, Colosenses 1:9, versículo 10, el 2:12, 1 Timoteo 2:4, 2 Timoteo 2:25, etcétera, un gran etcétera, con la única excepción de Romanos 1:28. Sin embargo, cabe remarcar el tipo de conocimiento de la verdad que se habla en Hebreos. Esto es por la expresión conocimiento más verdad. Este tipo de expresión con estas dos palabras, conocimiento de verdad o de la verdad, se utiliza en un total de 4 ocasiones en la Biblia, todas ellas mencionadas por Pablo, como podéis ver aquí en pantalla. 1 Timoteo 2:4, 2 Timoteo 2:25, 2 Timoteo 3:7 y Tito 1:1. En estos 4 ejemplos podemos ver cómo se aplica este tipo de expresión conocer verdad o conocer más verdad, como algo que está relacionado con la salvación y no con algo que está relacionado con personas no salvas. Esto es importantísimo para entender el contexto de las palabras que habla aquí, por ejemplo, el autor de Hebreos. En 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, en este contexto vemos cómo el conocimiento de la verdad no está relacionado con el mero conocimiento del Evangelio, como este tipo de ejemplo que dicen los salvos siempre salvos, sino con un conocimiento que viene a las personas que son salvas, ¿vale? Esto lo podéis ver en el versículo. En 2 Timoteo 2:25 algo similar ocurre, donde este conocimiento de la verdad está relacionado con el arrepentimiento, este acto soteriológico, que con mansedumbre corrige a los que se oponen por si quizá les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vemos aquí que para conocer la verdad no se refiere a conocer el Evangelio, sino a conocer la verdad realmente, ¿vale? Esta experiencia que tienen personas salvas, ¿vale? En 2 Timoteo 3, Pablo habla sobre los falsos maestros y personas que corrompen la verdad y a los que tenemos que evitar. Pablo expone cómo este tipo de personas se meten en casas de mujeres cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias que siempre están aprendiendo, pero como dice en el versículo 7, estas no pueden llegar al conocimiento de la verdad. En este caso vemos cómo este conocimiento de la verdad no puede hablar del Evangelio en sí o de conocer el Evangelio, sino de una verdad experimentada, una verdad genuina que estas personas experimentan y que, como estamos viendo, solamente es experimentada por estas personas que son salvas. Finalmente, en Tito 1:1, Pablo dice lo siguiente: Pablo es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En esta parte se puede apreciar cómo el conocimiento de la verdad está relacionado con su apostolado, con este tipo de verdad que viene incluido como un sello de los siervos de Cristo. Algunos incluso hablan de este conocimiento de la verdad atribuido a los escogidos. De ser esto así, con este tipo de estigmas que esta palabra tiene para algunas personas, afianzaría incluso más la posición de que este conocimiento de la verdad es algo que se le atribuye a personas regeneradas, a los famosos escogidos, ¿no? Como dice Ellingworth, traducción mía, la opinión de Kosmala de que el conocimiento de la verdad en este versículo todavía no incluye la fe en Jesucristo no ha ganado apoyo y es ajena al contexto, evidentemente, ¿verdad? Por eso pasamos ahora a la siguiente parte que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es en esta sección donde muchos hacen énfasis en que las palabras del autor de Hebreos se está haciendo una alusión al tema de los pecados involuntarios y voluntarios, donde para los involuntarios había posibilidad de perdón por medio de los sacrificios, mientras que los voluntarios eran penalizados con ser cortados del pueblo y su iniquidad caería en contra de ellos. Es decir, no había sacrificio por esos pecados, ¿vale? Volviendo a lo que hemos visto antes en números 15, este tipo de ejemplo que se toma, ¿no? Aquí se sigue enfatizando en este tipo de acto voluntario de apostasía. Recordemos, ¿vale? En este contexto específico, donde la persona se rebela en contra de Dios blasfemando su nombre. De hecho, es interesante ver el contraste que se hace en el versículo 18, donde se habla de cuando existe el perdón de los pecados, ya no más ofrenda por el pecado, por este acto de Cristo, el pecado está en singular, junto con lo que vemos en el versículo 26 que tenéis ahí en pantalla, donde ahora el pecar voluntariamente, de esta manera en rebeldía en contra de Dios, ya no queda sacrificio por los pecados en plural, ¿vale? Así que lo que estamos viendo es esta advertencia, cómo está dirigida a personas que evidentemente contextualmente tienen que ser regeneradas. Las palabras de Jesús, Esteban y el mismo ejemplo de Pablo serían una declaración enfática que la interpretación que esta sección habla de personas incrédulas o de personas que profesan una falsa fe carece de una base exegética correcta, ¿vale? Como estamos viendo por los ejemplos expuestos. Luego vamos a pasar a la siguiente parte que dice lo siguiente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. En esta parte se nos declara cuál será el fin de las personas que tomasen parte de esta decisión de apostatar. Estas palabras en hebreos hacen eco a lo que se dice en Isaías 26:11 y Sofonías 1:18, donde el fuego representa la manera por la cual Dios destruirá a sus adversarios, como podéis ver aquí en pantalla. Podéis parar la pantalla y leer los versículos tranquilamente. La palabra que se utiliza para referirse a horrenda es la palabra foberos, que tiene esas connotaciones de algo espantoso, terrible, temible. Como dice Ellingworth, el miedo es un tema prominente en Hebreos, en el 10:31, también del juicio de Dios en el 2:15, de temor a la muerte 12:21, el 4:1 en una advertencia, 11:23, 26 de Moisés, Salmo 118 en la Septuaginta, versículo 6, negativamente como expresión de confianza. En el 12:21, el temor y el juicio de Dios se mencionan en mitades opuestas de un contraste prolongado, pero el juicio está ligado al sacrificio de Cristo. Versículo 24, en la Septuaginta foberos se usa con frecuencia para describir una actitud humana hacia Dios. Y ves las referencias ahí, especialmente en conexión con otros adjetivos que describen la grandeza y el poder de Dios. Más ejemplos hay, y de la supremacía de Dios sobre otros poderes sobrenaturales. Más ejemplos hay. Esta traducción es mía del original que tienes ahí abajo. Así que estamos viendo este tipo de juicio que el Señor hace a estas personas. Luego vemos la siguiente parte que dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. En esta sección ahora se habla de la ley del Antiguo Testamento, y como el que la viola, entonces por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Estas palabras son una mención de lo que se alude en la ley, específicamente en Deuteronomio 17:6, donde dice lo siguiente: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Contextualmente, el pecado por el cual estas personas eran puestas a muerte era por el de rebelarse en contra de Dios. Podéis ver cómo el versículo 2 habla de esta persona haciendo mal ante los ojos de Dios y servido a dioses ajenos. Y el versículo 3 aclara que esto es con relación al haberse inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual Dios había prohibido, este pecado de rebeldía, este pecado de idolatría, de apostasía, ¿vale? Estamos viendo este tipo de hilos conectores que el autor de Hebreos nos pone con el Antiguo Testamento, ¿vale? En este sentido, la idea que se está exponiendo es que si estas personas que se rebelaron en contra de Dios, recordemos que son personas que eran parte de su pacto y habían experimentado a Dios, su juicio era la muerte. Así que si estas personas que habían experimentado a Dios, que estaban en el pacto de Dios y se rebelaron y apostataron en contra de Dios y su juicio era la muerte, lo que se nos está diciendo en esta porción de Hebreos es cuanto más para los que pisotean la sangre de su Hijo. Es muy parecido a lo que vimos la semana pasada con la tercera advertencia y lo de volver a crucificar al Hijo de Dios. Por eso dice ahora: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? En esta sección es donde vemos las implicaciones de este acto de apostasía. En este caso, este acto de apostasía está equiparado con el pisotear al Hijo de Dios. La palabra empleada para pisotear es la palabra catapateo, que tiene esas connotaciones de pisotear, de despreciar también, y otras, ¿no? Guthrie expresa que este tipo de expresión no está hecha con connotaciones de rechazar el cristianismo, sino un antagonismo extremo en contra del Hijo de Dios. Hay una diferencia tremenda entre una cosa y la otra. Es lo que estamos viendo de apostasía, ¿vale? Vemos cómo también dice de tener por inmunda, en esta sección de Hebreos, la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es importante ver que en el capítulo 9 se habla del sacrificio de Jesús en comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento y cómo Jesús entró al lugar santísimo para siempre, el versículo 11 y 12, recordando lo siguiente, en el 13 y 14: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Después se nos dice de cómo Jesús, a causa de este sacrificio, es mediador de un nuevo pacto, versículo 15. Por lo tanto, se puede observar este tipo de énfasis en la sangre de Cristo y su eficacia, pero al mismo tiempo, como este acto de apostasía tiene repercusiones graves, puesto que se trata de pisotear al Hijo de Dios y tener su sangre por inmunda. Es por esto que nos centramos ahora en este inmunda, tener por inmunda la sangre del pacto. Hemos visto anteriormente un poco de una introducción sobre este aspecto, vamos a ver más ahora. En este sentido, la palabra inmunda se trata de la palabra koinos, que implica algo común, impuro y profano. Se trata de la misma palabra que vemos cuando Pedro tuvo una visión del lienzo en Hechos 10, 10 al 16,
donde Dios le dice a Pedro de matar y comer, y ante la negativa de Pedro, Dios le dice: a lo que he llamado yo puro, no lo llames impuro. Esta palabra que veis es la palabra koinos que veis aquí, este impuro, ¿vale? En otras palabras, el rechazar a Cristo de esta manera es como hacer que su muerte no fuera para nada. Se podría decir que la muerte del Hijo de Dios para estas personas es simplemente la muerte de una persona común. Esto es una de las posibilidades que esta palabra puede implicar en su contexto. El uso de la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hace eco a las palabras de Moisés en Éxodo 24:8, cuando roció sangre sobre el pueblo, después de que el pueblo prometiera el hacer todas las cosas que Dios le mandó. Esto lo podéis ver en Éxodo 24:8. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Algo que vemos específicamente que se recuerda en Hebreos 9, versículos 20 al 22, cuando dice lo siguiente: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace revisión. Recordando las palabras del Antiguo Testamento. Vemos como el autor de Hebreos está hablando de muchas cosas del Antiguo Testamento y las está aplicando ahora con Jesús y con este nuevo pacto. Es súper interesante. Ahora este tipo de santificación, este apartar, se les atribuye a personas que están en Cristo, en este nuevo pacto, y de cómo existe esta posibilidad de que estas personas apostaten. Cuando dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en esta sección algunos dicen que aquí se refiere a tener inmunda la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento. Sin embargo, como hemos podido ver, el ejemplo que se da antes es de lo que ocurría bajo la ley de Moisés, ¿vale? Esto es el Antiguo Pacto junto con lo que ocurre a personas que pecaron voluntariamente pisoteando al Hijo de Dios. ¿Qué implica esto? Que está haciendo una comparación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto deja claro que no puede estar hablando en ningún momento de la sangre del Antiguo Pacto, como algunos quieren defender, sino de la sangre de Cristo, ¿vale? Luego dice lo siguiente: en la cual fue santificado. Aquí vemos otra de las características de este tipo de cláusula que está afectando a personas que han sido regeneradas. No existe ninguna persona santificada en virtud del sacrificio general de Cristo en la cruz. Solo aquellos que ponen su fe en el Hijo de Dios, que pertenecen a este nuevo pacto, son los que son llamados separados o santificados para Cristo. ¿Vale? No hay nadie santificado en virtud de la muerte de Cristo general por la humanidad. Es cuando estamos en Cristo que ahora somos santificados. El Lingworth dice: Dios ha santificado a las personas, es decir, les ha reclamado para sí por medio de la sangre de Cristo. Algunos, la minoría, existe esta opinión, estima que quien se santificó fue Jesús por su propia sangre. Pero esto también tiene que ver mucho con la idea que tengas preconcebida anteriormente. Porque primeramente, gramaticalmente es muy difícil probar esto, puesto que el sujeto podría ser el pacto, pero aún así esto no haría cambiar el significado de esta expresión. Esto es que el pacto y la sangre van juntas. También es necesario expresar que la idea de que Cristo se santificó o se separó por su propia sangre es cuanto menos extraño. Algunos exponen las palabras de Jesús en Juan 17:9, pero tenemos que contar con el ejemplo del libro de Hebreos como base, donde por ejemplo en Hebreos 10:10 dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros por medio de la ofrenda de Cristo. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús santificó al pueblo, no se santificó a sí mismo. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿vale? Las personas. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Habla de las personas que son santificadas. ¿Y quién santifica? Jesús. Y la única referencia en Hebreos donde la santificación nos está hablando hecha por Jesús la vemos en Hebreos 9:13, que dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Qué vemos aquí? Que esta santificación está hecha para las personas que son santificadas por la sangre de este toro o de machos cabríos o de las cenizas de la becerra rociada a estas personas. Nunca son las ofrendas en sí que se santifican a sí mismas, ¿vale? Así que este tipo de opinión de que Jesús se santificó a sí mismo contextualmente queda totalmente fuera de lugar. Por lo tanto, este tipo de opinión queda fuera de la ecuación. Y seguimos, dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hacer afrenta al Espíritu Santo es posiblemente algo parecido a blasfemar al Espíritu Santo. Algo que sabemos que se trata de un pecado no perdonable. En Marcos 3:28-29 se nos dice. Para hablar de la ofrenda al Espíritu Santo, el autor de Hebreos utiliza otro hapax, este tipo de palabra que se utiliza solo una vez, que es la palabra ennubrizo, que tiene estas connotaciones de insultar y ultrajar. Aquí vemos otra vez estas connotaciones de insultar, pisotear, burlarse del Hijo de Dios y del Espíritu Santo, que se habla en esta sección de advertencia
junto con la que encontramos la semana pasada en el capítulo 6. Aunque la mención del Espíritu de Gracia se trata de la única vez que se menciona este tipo de frase unida en el Nuevo Testamento, es cierto que puede hacer eco a las palabras de Zacarías en el 12:10 cuando dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La construcción de el espíritu de gracia, gramaticalmente, no tiene implicaciones de que se haya dado el espíritu por medio de la gracia como un don, ¿vale? De ser así, se podría haber escrito de una forma diferente. Sino tiene estas connotaciones de implicaciones adjetivales, esto es, el espíritu que da la gracia. Así que estas personas están afrentando al espíritu que les ha dado la gracia. Este tipo de burla al Espíritu Santo, que por eso decimos que es algo muy parecido a esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego los versículos de a continuación, del 30 al 39, son una continuación a esta advertencia, aunque algunos la toman como otra advertencia. En esta sección se mencionan citas del Antiguo Testamento que tienen ciertas nociones que siguen con este hilo conductor de una advertencia en contra de la posibilidad de la apostasía. Sin ir más lejos, en el primer versículo, en el 30, dice lo siguiente: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Como se puede apreciar, esta advertencia está dirigida al pueblo de Dios, aunque veremos más sobre esto más adelante. Y esta cita la encontramos en Deuteronomio 32, 35 al 36, como puedes ver aquí en pantalla. En negrita puedes ver las menciones específicas. También la segunda parte se encuentra idénticamente escrita en el Salmo 135, 14, para que le interese este tipo de cosas en la Septuaginta, evidentemente, como puedes ver ahí, palabra por palabra, ¿vale? La manera en la que está escrito el versículo 30, por cierto, te acuerda a cómo lo mencionó Pablo en Romanos 12, 19, cuando dice: porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y no como está escrito en el texto en hebreo y tampoco en la Septuaginta. Aquí puedes ver una comparativa, por ejemplo, en Hebreos 10:30 y cómo está escrito igual que en Romanos 12:19. Esta es una de las razones por que algunos piensan que Pablo escribió esta carta. Sin embargo, también puede haber otro tipo de razones, como por ejemplo que esta sea la manera en la que este versículo había ido circulando por entre las congregaciones, por medio de las predicaciones, etcétera, por ejemplo, o incluso que el escritor de Hebreos ya hubiese leído la carta de Romanos. El contexto de Deuteronomio 32 que se menciona aquí puede indicar que las implicaciones de esta cita por el autor de Hebreos sea para demostrar que Dios toma su venganza en contra de sus enemigos. En este caso, ahora los enemigos de Dios son aquellos que cometen este acto de apostasía, que pisotean la sangre de su Hijo. Guthrie dice lo siguiente, traducción es mía: la vindicación del pueblo de Dios va de la mano con el juicio de sus enemigos. Aunque algunos dicen que esta cita de Deuteronomio 32, este canto de Moisés, está dirigido a pueblos paganos únicamente, hay ciertas cosas en el cántico que parecen dejar este tipo de posibilidad fuera de la ecuación, o al menos no excluye en su totalidad al pueblo de Dios, ¿vale? Por ejemplo, en el versículo 15, como podéis ver en pantalla, habla de Jesurún, que se trata de un nombre simbólico para la nación de Israel. Y dice lo siguiente: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y ves claramente cómo Deuteronomio 32 también tiene connotaciones para el pueblo de Dios. También esta palabra Jesurum, con referencia al pueblo de Israel, se menciona también en Isaías 42:2, que se habla como este Jesurún, como el escogido de Dios, y en Deuteronomio 33, en el capítulo después del 32, evidentemente, hablando de cómo fue rey de Jesurum, ¿vale? Por lo tanto, visto el contexto y cómo la palabra para juzgar puede también tener implicaciones de juzgar a favor de su pueblo, aunque existen diferentes tipos de opiniones al respecto, por cierto, queda claro que la compasión de Dios no estará presente en su pueblo hasta que dejen de confiar en sus propios esfuerzos y apartarse en los falsos dioses en quienes se refugiaron. Es por esta razón que se termina con la conclusión en el versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que vemos como, por ejemplo, este tipo de juicio de Dios, que también va con su pueblo, que se convierte en enemigo por rebelarse y postrarse ante otros dioses. Este acto de apostasía que Dios abomina sobremanera. En los versículos siguientes, en el 32 al 34, también existen muchas nociones que valen la pena mencionar.
Sin embargo, puesto que debemos centrarnos en el tema en cuestión, vamos a pasar a los versículos que nos conciernen. Esto es el 32, donde se habla otra vez de ser iluminados, que en este contexto habla claramente de hermanos cristianos que sostuvieron un combate de padecimientos, vituperios y tribulaciones, donde se compadecieron de los presos, se despojaron de sus bienes, sufriendo con gozo, sabiendo que tienen una mejor herencia y perdurable en los cielos, como podéis ver en pantalla, claramente con referencia a personas que son salvas. Esta es otra de las razones donde la palabra iluminado, esta palabra que vimos la semana pasada, fotizo, está referida a cristianos y tiene estas implicaciones mencionadas anteriormente de cómo envuelve la luz de Cristo recibida a aquellos que creen. Vimos cómo esto salía también en Hebreos 6:4 y aquí en Hebreos 10:32. Claramente en Hebreos 10:32 con relación a cristianos en Hebreos 6:4 hicimos el caso por el cual también vimos cómo este tipo de iluminación puede referirse a personas que han sido regeneradas. Los versículos 35 al 39, en esta sección se hace un llamado al no perder la confianza que tiene gran galardón. Recordemos que esta sección viene después de esta advertencia. La palabra utilizada por confianza es parresía, que hemos visto anteriormente, que implica esta franqueza, confianza, etc. Es la misma palabra que se mencionaba en otras partes en Hebreos, por ejemplo, con la advertencia que vimos en Hebreos 3:6, cuando decía, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, que vimos hace 2 semanas. La misma palabra que se encuentra en las palabras de aliento en Hebreos 4:16, por ejemplo, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y en el lugar santísimo en Hebreos 10:19. Esta confianza se insta a no perderla, pues tiene gran galardón. Son estas palabras de aliento al cristiano, a que no abandone la fe, que continúe la carrera del cristiano. En el versículo 36 vemos cómo se les explica que la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Esto se refuerza con la promesa de que Jesús volverá, al decir en el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta cita es una paráfrasis de Habacuc 2, 3 al 4, con una frase introductoria que puede haber sido extraída de Isaías 26:20, con las implicaciones de que la interpretación de Habacuc por el autor de Hebreos está dirigida a hechos que ocurrirán al final de los tiempos. La cita que hace el autor de Hebreos de Habacuc es de la Septuaginta, donde tiene esta connotación de la venida del Mesías. En el Masorético implica la vindicación del pueblo de Dios ante los caldeos, por ejemplo. Aquí podéis ver Hebreos 10:37 como la parte primera es la que también encontramos en Isaías 26:20 y la otra parte es lo que vemos en Habacuc 2:3 de la Septuaginta. Después se vuelve a mencionar Habacuc 2:4 cuando dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. La extensión de estas palabras en este argumento de apostasía es como las personas que permanecen en la fe y no cometen este acto de apostasía serán libres del juicio de Dios que está reservado a sus enemigos. Y cuanto más enemigos, aquellos que apostatan, ¿verdad? Es importante ver cómo se invierte el orden del versículo de Habacuc, que originalmente dice, he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Finalmente, en el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Esto es uno de los versículos que algunos interpretan que implica que es imposible que esto ocurra al autor introducirse y decir que esto no les va a pasar a ellos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque este tipo de interpretación tiene ciertos problemas. Primero, si es necesario utilizar la cláusula de cortesía a la hora de introducirse en la ecuación en los versículos de advertencia que hemos visto anteriormente, ahora también tendría que verse aplicado aquí, si queremos ser consistente, y por lo tanto dejando la posibilidad abierta a que todos puedan retroceder. Segundo, si en esta parte se interpreta que se trata de una cláusula genuina por la cual el autor se introduce él y a los que está escribiendo, entonces esto deja claro que las advertencias dadas anteriormente tendrían que verse aplicadas a todos de igual manera y por lo tanto dejando abierta la posibilidad de apostasía. Es por esta razón que cuando se quiere hacer una exégesis no se debe seleccionar lo que queremos en base a nuestra doctrina, sino ser fieles al texto aplicando la misma consistencia en todo momento. Vemos como antes de entrar en el capítulo 11, este capítulo famoso sobre la fe, sobre los héroes de la fe, vemos cómo vuelve a hacer énfasis a la importancia de mantener la fe, que es lo contrario de la apostasía, con el fin de perseverar el alma. Por lo tanto, como conclusión de esta cuarta advertencia, se dejan claramente patentes ciertas características que, una vez más, se ven reflejadas a personas que son regeneradas y que pueden cometer este acto de apostasía. Las advertencias que hemos visto hasta ahora son con fines de perseveración del alma, de amonestación para que sepamos qué puede ocurrir si cometemos este acto de apostasía.
De la misma manera que se introduce el autor y sus lectores en el versículo 39, como nosotros, también lo hace en el versículo 26 cuando dice, porque si pecaremos. También hemos visto cómo este acto de pecado voluntario implica esta rebeldía en contra de Dios con fines de burla de Dios, con un sentido parecido a cuando el pueblo de Dios le abandonaba por otros dioses. Esta blasfemia contra el Espíritu Santo, esta afrenta, esta burla y contra el Hijo de Dios al pisotearle, tienen consecuencias graves para la persona. La mención del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo en la cruz expresa cómo ahora en el Nuevo Pacto, aquellos que cometan este acto de apostasía serán juzgados con más razón que los que violaban la ley de Moisés, de manera deliberada, idólatra en contra de Dios y cómo ya no hay más sacrificios por los pecados. Como se puede comprobar, este tipo de apostasía de personas que forman parte del cuerpo de Cristo tiene connotaciones fatales que no se deben de dejar pasar por alto y que tenemos que considerar. Y con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Como siempre digo, si tenéis algún tipo de duda o alguna pregunta, podéis dejar un mensaje. Yo responderé lo antes posible. También me podéis mandar un email, lo podéis ver en nuestra página web. Y bueno, muchas bendiciones y hasta la semana que viene, donde vendremos con el capítulo 12 de Hebreos y la última advertencia.